Buenos días, soy Diego Lencina, alumno de la carrera Tecnicatura en Red. Vamos a hacer una limpieza de una PC, en este caso una PC de escritorio, eh, con un procesador Athlon X2 de 64, con una velocidad de 2.1 GHz, memoria RAM DDR2, y bueno, vamos a proceder a hacer la limpieza. Primeramente, lo que tenemos que hacer es desenchufar el equipo de la corriente eléctrica domiciliaria. En este caso, desconectamos monitor y gabinete. Ahora vamos a proceder a sacar la tapa derecha, en este caso, del gabinete para poder abrir, ¿no es cierto? Sacamos la tapa y, como vemos, nos encontramos con una pequeña cantidad de tierra, en este caso, que generalmente se va acumulando, ¿sí?, en las máquinas. Acá nos encontramos con los elementos del gabinete. En este caso sería la fuente de poder eléctrico, ¿sí?, el procesador, en este caso, las memorias RAM, ¿sí?, en sus respectivos zócalos, el disco. En este caso estoy usando un disco duro de una netbook, ¿sí?, de 160 GB. Sí, 160 GB. Bueno, ahora vamos a proceder a ir desconectando los cables para comenzar la limpieza. En este caso debo utilizar una pulsera para evitar, ¿no es cierto?, La carga estática. la carga estática. Entonces necesito ahora conectar o hacer Contacto. contacto sobre la chapa del gabinete, en este caso. Ahí le apretamos Sí. para poder desenchufar las cosas. Vamos a empezar a desenchufar, en este caso, la fuente de la placa madre. Vamos a desenchufarlo ahí. Después procedemos a desconectar los cables del disco, ¿sí? Desconectamos los cables de datos SATA. Vamos sacando. Vamos desconectando la grabadora de CD. Sacamos los respectivos cables de los periféricos y de la placa madre. Ahí tenemos todos desenchufados los elementos. Bueno, acá esta conexión nos da energía al panel frontal, en este caso. Podemos desenchufarlo y después volvemos a todas sus conexiones a su lugar. Vamos a poner los cables por acá arriba para que no moleste y vamos a proceder. Voy a volcar la CPU para que tengamos una mejor forma de ver las cosas y para trabajar de una mejor manera. Bueno, en este caso vamos a proceder a sacar las memorias RAM de su lugar, ¿sí? Tenemos que abrir, ¿no es cierto?, las pestañas del zócalo, Una pregunta. ¿sí? ¿Esas memorias RAM hay otros modelos? ¿Es el único Sí, modelo? existen otros modelos, ¿sí?, de acuerdo a, digamos, la época de fabricación de la PC, ¿sí? Ah, En este caso, yo estoy sacando una memoria DDR2, ¿sí? DDR2, acá vemos, tenemos una memoria DDR2 de 512 MB, ¿sí? Y acá tenemos la otra memoria, ¿sí? Esta es una memoria de 1 GB, ¿sí? Son modelos DDR2, ¿sí? También existen modelos más antiguos como la DDR1, ¿sí? sí. Y después tenemos más antigua la DDR1, que es la DIMM, ¿sí? También tenemos las nuevas, que son DDR3, que actualmente se utilizan con las PC nuevas, ¿sí?, o de esta época, ¿sí? Bueno, acá Ahí tengo que está. proceder a hacer la limpieza de las memorias. En este caso podemos limpiarlo con un despacito, con un pequeño pincel, ¿sí? Vamos limpiando. Dejo una acá y continúo con la limpieza.
de los dos lados para sacar el polvillo que tiene, ¿no es cierto? Después también se acumula tierra en los contactos de la memoria RAM. Esta parte puede ser limpiada con un borrador de papa, un borrador blanco, ¿sí? Para quitar, ¿no es cierto?, esa tierra. ¿Y esto se lo puede limpiar así soplándolo como los cassettes de los videojuegos o no? Sí, también, pero fíjate que tiene partes muy pequeñas donde Mm. va a quedar la tierra, Ah, ¿sí? Y se lo debe sacar con algún pincel, en este caso, ujú, despacito, ¿sí? Sin remover ningún componente. Y luego las partes de los contactos hacia la placa madre de esta memoria RAM, que sería con un borrador de papa, ¿no es cierto? ujú. Lentamente se le va pasando a los contactos, ¿sí? Para que saque esa tierra o esa mugre que se junta, ¿no es cierto?, Sí. en estos lugares que son los contactos principales de la memoria RAM. Se lo limpia así, se lo doy vuelta, y esta es la manera correcta de agarrar la placa, la memoria, ¿sí? Limpiamos y esta ya está preparada. Entonces ahora faltaría la segunda, ¿sí? Que hacemos lo mismo, limpieza con pincel en las partes de arriba y limpieza con el borrador en la parte de abajo en los contactos. Esto va a evitar, ¿no es cierto?, que la PC se cuelgue, por ejemplo, ¿sí? Porque a veces no sabemos, cuando se producen cuelgues en la máquina pueden ser problemas del microprocesador o por basura que tiene la memoria RAM, ¿sí? En este caso estamos procediendo a la limpieza completa. Ahí está. Bueno, ahora vamos visualizando acá, nos encontramos con el procesador, un AMD, ¿sí? Dual Core Athlon 64 X2 con una velocidad, dijimos, de 2.1 GHz. Sí. Vamos a proceder a quitar el procesador, ¿sí? ¿Y ese ventilador para qué es? Esto es un ventilador que se denomina cooler, ¿sí? Que lo que hace es tratar de enfriar el procesador cuando comienza a levantar temperatura. Es decir, que los procesadores levantan temperatura debido a la cantidad de procesos que deben realizar, ¿sí? O las tareas que deben realizar con los distintos software, ¿sí? Ajá. Lo que hace este ventilador es tratar de mantener la temperatura o tratar de no sobrecalentar, ¿no es cierto?, el Ajá. micro dentro de la placa. Si no, se produciría un corte general en la PC y se apagaría el equipo, ¿sí? Para limpiar esto debemos levantar, ¿sí?, el cooler. Sí. Para eso tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de cooler, ¿sí? Dependiendo de Modelo. el modelo, ¿no es cierto?, del procesador. En este caso tenemos un procesador AMD, dijimos, entonces vamos a levantarlo, ¿sí? Desenganchamos. Bueno, procedemos entonces a quitar el cooler, ¿sí?, para poder limpiar el microprocesador, ¿sí? Para eso entonces dijimos que desmontábamos, ¿sí?, este enganche que tiene acá. Luego tenemos que levantar cada una de las perillas blancas que tienen en sus extremos, ¿sí?, para poder quitar ese ventilador o ese cooler, ¿sí?, lentamente. Está un poco quemado este, hace rato no lo limpiamos. En este caso ahí Ahí está. vemos que salió Epa. el cooler con un poco de tierra, ¿no es cierto? Y fíjense que ya no tiene tanta grasa siliconada, Ujú. ¿sí? Y en cualquier momento este micro va a comenzar a levantar temperatura, ¿sí? Exacto. Vamos a proceder a la limpieza entonces. Sí. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a limpiar primeramente la parte de abajo del cooler, ¿sí?, quitando toda esta grasa siliconada o grasa térmica vieja, ¿no es cierto?, que tiene, para luego poner una nueva, ¿sí?, para que tenga un mejor enfriamiento. ¿Eso es aluminio o qué? Sí. Ah. En este caso podemos ayudar con el pincel acá
Creo que una de las mejores opciones para limpiar esta parte sería aplicando con un compresor. Un compresor nos ayudaría a sacar realmente toda esta tierra, donde el pincel no llega, ¿no es cierto? Sí. En este caso estamos haciendo una limpieza muy por afuera, pero fíjense que si queremos limpiar bien la parte del cooler tenemos que volver a desarmar esta parte, ¿sí? Que nos va a llevar un poco más de tiempo, y con un compresor tal vez no hace falta que lo desarmemos, ¿sí? Sí. Bueno, ahora vamos a la parte del procesador. Como ustedes ven acá, ahí se dan cuenta que está el procesador. El procesador sería este dispositivo cuadrado que está acá, ¿sí? Como vemos, ¿sí? Tiene la mueca que indica para dónde debe conectarse el micro, en este caso en el vértice derecho superior, ¿sí? Para sacarlo no tenemos que lo tenemos que levantar, pero primero tenemos que sacar el soporte, levantar el soporte con cuidado, hacer hacia abajo un poquitito, Sí. y levantarlo, ¿sí? ¿No se puede usar un cuchillo para hacer palanca? No, Bueno. nada, solamente de esta manera, ¿sí? Lo muevo un poquitito para la izquierda y lo levanto, ¿sí? De esa manera yo puedo ahí agarrar y sacar el procesador. Fíjense que este es el procesador, que tiene un poco de tierra en este caso, y vamos a sacar la grasa siliconada vieja que tiene arriba para poder agregar nueva, ¿sí? Nueva grasa siliconada, así el equipo trabaja mejor. Bueno, ahora vamos a mostrarle que realmente estábamos hablando de un Athlon AMD 64X2. Para no se ve por el reflejo de la cámara. Ahí. No. Ahí se alcanza a distinguir. Ahí se alcanza a distinguir. Perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí ya está limpio el micro. Lo dejamos acá arriba de la mesa y vamos a proceder a limpiar entonces la placa. En este caso tenemos, ya quitamos el micro, vamos a proceder a limpiar despacito, ¿sí? Lentamente, todo lo que es la tierra que se encuentra al lado del procesador, al lado del zócalo del procesador y en los zócalos de la memoria RAM, ¿sí? Fíjense que ahí está quedando limpia, en este caso la placa madre, ¿sí? Acá tenemos una placa de red instalada, ¿sí? Para Wi-Fi, ¿sí? Y una placa de TV también que acompaña. En este caso vamos a proceder a la limpieza de las mismas, ¿sí? Que están sobre los zócalos PCI, que son los zócalos blancos, ¿no es cierto? En este caso no los sacamos porque solamente se acumulan tierra en esta parte. En este caso lo más importante era la limpieza de micro y memoria, ¿sí? Pero no viene mal tampoco la limpieza acá sobre los otros componentes. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, ¿cuál sería el puente norte y el puente sur? En este caso, el puente norte es este que se llama chipset, ¿sí? Y el puente sur, en este caso, estaría cerca de los puertos, exactamente. Acá tenemos el puente sur, ¿sí? Que se encarga de controlar todo lo que sea controladores de discos, ¿sí? En este caso IDE, ¿sí? Y los controladores SATA, ¿sí? Y también se encarga de controlar a todos los zócalos de conexión PCI, ¿sí? Acá tenemos un zócalo de conexión de PCI Express para una placa de aceleradora para juegos, por ejemplo, ¿sí? Eso me gustó. Bueno, creo que quedó limpio el equipo. Sí. Ya podemos proceder a colocar el micro en su lugar y luego aplicar la grasa siliconada. En este caso agarramos nuevamente el micro y tenemos que ubicar en su lugar como corresponde, siempre acordándonos que la flechita indicadora tiene que estar en el mismo lugar que antes de haberla sacado, ¿sí? En este caso indicando el vértice superior derecho, ¿sí? Como nos indica acá en este caso en la placa, ¿sí? Entonces volvemos a colocarlo. Acuérdense que tiene que entrar en todos sus pines lentamente, sin forzarlo, porque se pueden romper los pines, y si se rompe un pin del micro, ese micro queda
inservible. ¿Está? Una vez que está colocado en su lugar como corresponde, todos sus pines en sus respectivos conectores, procedemos a ajustar y asegurar el micro para que no se mueva, ¿sí? Bajando esa palanquita de soporte que tiene, ¿sí? Queda el micro entonces asegurado, ¿sí? Ahora, lo que lleva el micro, ¿sí? Es una grasa térmica, ¿sí? En este caso, ¿Sí? que lo que permite es esta grasa que no se levante temperatura, mucha temperatura en el micro, ¿sí? Para que pueda trabajar correctamente, ¿sí? Sin sobrecalentamiento. Este micro entonces tiene su grasa nueva, térmica, ¿Sí? y ahora vamos a proceder a conectar el cooler, ¿sí? En este caso siempre acordándonos cómo era la posición, ¿no es cierto?, del cooler. Acuérdense que tenemos que colocarlo en su lugar y luego enganchar todas sus partes. Se pone a presión, luego se enganchan las pestañitas de chapa y luego le aseguro con su manija hacia abajo, y ahí vemos que ya quedó el micro asegurado con su grasa siliconada, y ahora procedemos a conectar en su respectivo CPU fan, ¿sí? Su respectivo conector. Ahí está. Bueno, perfecto. Ahora vamos a proceder a conectar las memorias RAM como corresponde en sus respectivos zócalos. En este caso, ahí, con mucho cuidado, y hacemos presión sobre las esquinas para que automáticamente se tomen. Lo mismo hacemos con la segunda memoria, que esta es una memoria de 1 GB, la primera de 512 MB. Ahí está, perfecto. Ahora procedemos a conectar las unidades, ¿sí? En este caso vamos a conectar los cables de la fuente en la placa madre. Conectamos entonces la fuente, conectamos el panel frontal, y ahora falta conectar el disco duro, que dijimos que era un disco de una netbook de tipo SATA, y luego la grabadora de CD. En este caso vamos a conectar el cable de conexión de la fuente, y ahora procedemos a conectar el cable de datos SATA, ¿sí? Acuérdense que hay que conectar el cable SATA para el disco duro en la primera conexión de SATA que tiene, o conector de SATA que tiene la placa madre. Luego conectamos al disco ahí. Ahora tenemos el disco conectado, faltaría solamente conectar la grabadora de CD. Ahí está. Este sería. Este cablecito es para darle ayuda de 12 voltios a la placa. Este va acá, y me está faltando un cable de conexión que tenía recién. Ahí hay otro suelto. Este no es. No, para la placa. Ah, acá está. Ahí, ¿Se escondió? estaba escondido, ¿no? Este es el cable de conexión para la grabadora. ¿Sí? Conectamos entonces la grabadora con el cable de conexión de la fuente. Ahora ponemos el segundo cable de disco SATA
conectamos la placa primero y luego conectamos al dispositivo de vídeo. Ahí está. Ahora vamos a probar si el equipo ¿Cómo va tu funciona. disco? Vamos a ver si funciona el equipo. Vamos a prenderlo. Ahora tendría que funcionar correctamente el equipo. Prendemos el equipo. Vamos a ver si funciona esto. Luego se procede a cerrar, ¿no es cierto?, la tapa. Y vamos a ver cómo el equipo funciona correctamente con una limpieza que le hicimos. Perfecto, el sistema está arrancando correctamente, es un XP Series Pack 3, ¿sí? Bueno, creo que esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Listo. Nos vemos.